Bien, regresamos con Rolando Arellano, director de Arellano Marketing, para hablar sobre la nueva clase media y el consumo en el país. Rolando, nos estabas hablando de esta dificultad que tiene la clase política para entender al nuevo Perú y a los peruanos emergentes, ¿no? De alguna manera eso se nota mucho también en la retórica, porque siguen hablándole a los peruanos de una manera similar cuando ya no todos están o calzan dentro de una misma estructura. ¿Cuáles son los cambios dentro de los patrones políticos que nosotros podríamos ver en base a este nuevo Perú que se está construyendo? O sea, ¿cuáles son los nuevos emergentes o líderes políticos emergentes que tú crees que vamos a comenzar a ver en base a esta nueva estructura social? El primer elemento es que son los grupos ya empiezan a tener una autoestima propia. Es decir, esa idea, digamos, que la que hemos vivido durante mucho tiempo, de un racismo que todos aceptábamos, ¿no es cierto? De que para ser dirigente, estas cosas, valía mucho la extracción de clase o la extracción racial o el hecho de ser limeño, y ya deja de ser importante. ¿Por qué? Porque estos nuevos grupos, al adquirir mayor autoestima, empiezan a decir, oye, yo quiero ser representado por mí mismo. Entonces el resultado ya se ve. Si tú ves las elecciones regionales, las elecciones de presidentes regionales, alcaldes, etcétera, diría yo que el 90% son gente de su propia extracción. O sea, los partidos nacionales han tenido muchísimo peso, poquísimo peso en esto. ¿De alguna manera Toledo capitalizó un poco en eso en el 2001? Sí, Toledo... ¿O él capitalizó más en la campaña anti-fujimorista que se generó en base a la caída del régimen? Ambas cosas, pero Toledo empezó a capitalizar un poco esto, ¿no? El hecho del cholo que había surgido, sin duda lo hizo, y probablemente en gran parte el triunfo de Humala también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Alguien que se parezca a mí. Y eso es, además lo vemos en todas las alcaldías del Perú, en todas las presidencias regionales, lo estamos viendo. Entonces, lo que parece que no han visto muchos políticos todavía es que son personas que ya tienen una autoestima que exige que se les hable de tú a tú, ¿no? Y no que se les hable con la condescendencia del limeño político importante que se está dirigiendo pues a estas personas que son un poco menos, no sé si inteligentes o importantes que el resto, ¿no? Es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque al igual que tú, creo que hace muchos años ya debimos de haber dejado esa manera de vernos entre los peruanos, ¿no? Y de alguna manera... en las elecciones de Alejandro Toledo uno presentía que eso iba a comenzar a cambiar desde la llegada de un peruano distinto a la presidencia, ¿no? Ahora, en estos últimos 10 años, un grupo importante de economistas ha seguido machacando la idea de que el crecimiento no ha brindado beneficios similares para todos los peruanos, pero tus estudios demuestran exactamente lo contrario. Ah, sí, absolutamente lo contrario. Lo que pasa es que siempre es posible decir que no estamos bien, o sea, no estamos bien, eso es sin duda. Entonces es muy fácil presentar el lado negativo y decir, mira, ¿cómo es posible que haya igual cantidad de pobreza en el campo que hace 20 años? Porque en realidad los datos muestran que la pobreza en el campo es más del 50%, ¿no? Y sigue siéndolo ahora. Pero lo que no dicen es que el campo es la mitad de lo que era antes. O sea que mientras que teníamos 50% de población rural hace 25 años, ahora tenemos 20% de población. Y 13 también en los últimos estudios del INEI, creo. Algunos datos, sí. 18 en realidad era lo último que había visto, pero claro, sí sigue viendo progreso en el campo, pero hay mucho menos gente en el campo. El jornal ha pasado de 8 a 20 y tantos en las zonas del interior, y en algunas zonas llegó hasta 70 soles. Claro, y los estudios de Richard Webb nos muestran de que el crecimiento del ingreso ha sido mucho mayor cuanto más pequeñas son las ciudades. Y por otro lado lo vemos en el gasto, ¿no es cierto? En la capacidad del gasto de estos grupos, de los nuevos grupos sociales que empiezan a tener un gasto no solamente en cantidad, sino en calidad.
en la medida en que ya no son gastos no discrecionales, ya no es gasto para comer, que es algo que no decides. Ahora el gasto es en educación, ha crecido muchísimo, gasto en diversión, que también es un gasto no discrecional. El boom de la gastronomía peruana tiene mucho que ver con eso, porque nosotros lo que vemos es, por ejemplo, que en las familias, y en todas las familias, ya es parte del presupuesto la salida a comer, ¿no? Una cosa que antes uno cuando hacía fiesta lo hacía en su casa, ¿no? Entre amigos. Ahora la salida a comer es importante. La ropa, el gasto en ropa, que son gastos completamente distintos y que se nota en... Que antes los hubiéramos llamado superfluos, ¿no? Los hubiéramos llamado, ahora se han vuelto indispensables, ¿no? En un estudio sobre la envidia publicado en la década de los 50 por Helmut Schweck, él hablaba del mal de ojo en la zona andina, refiriéndose a Ecuador, Perú y Bolivia. Y en base a esta mentalidad las personas trataban de esconder su producción para no generar envidia entre sus pares. ¿Esa cultura tú crees que se ha mantenido en el tiempo? ¿O el día de hoy tú sientes que hay eso? ¿O ya el peruano moderno, progresista, como tú lo llamas, ese provinciano que llegó a alguna urbe y se autodefinió, crees todavía que sigue pensando en esos parámetros tradicionales? ¿O ya hoy día es una cultura moderna en la cual yo quiero consumir lo que he producido, disfrutar lo que he consumido y entonces cada vez más se van a ir derribando esas barreras tradicionales, ¿no? Sí, pero solo en parte. Es decir, esto tiene su lado muy positivo, que es el que estamos hablando, pero también tiene su lado que necesita mejorar, porque el tema es que todo este crecimiento ha sido un crecimiento basado en el individualismo. O sea, me gustaría decir que ha sido un colectivismo, un movimiento. No, pero bueno, ahora que sea en base al individuo, así, ¿no? Pero Argentina va por el colectivismo y mira dónde están. Así es, pero un individualismo que en el momento en que se da no necesariamente es el más agradable, porque es el de la ley de la selva, es el que tú ves en por el la tráfico. Falta de instituciones probablemente, claro, ¿no? La falta, o sea, como no había instituciones, cada uno ha crecido como ha podido, y eso ha sido mediante el codazo. Lo ves en el tráfico, sí, ¿no es cierto? El te mete en el carro y todo eso. Pero el Far West es parte del crecimiento de muchos países, o sea, han tenido que pasar por ese momento. Entonces, seguimos todavía en ese momento, todavía no hemos sobrepasado eso de decir, oye, ya aceptemos que estamos creciendo. Me pareció muy interesante que lo menciones como una variable que la clase política tiene que comenzar a interiorizar, que vivimos en un Far West y que eso no va a cambiar en el corto plazo. Así es, y es parte de un proceso, ¿no? Ahora, hay que tratar de cambiarlo porque no está bien. Correcto. O sea, hay que formar una cultura más comunitaria, pero probablemente ese es el paso que viene, ¿no? Muy bien. Te agradezco muchísimo, Rolando, por la visita. Esperamos tenerte muy pronto para volver a hablar de este y otros temas y además de todas las investigaciones y publicaciones que siempre estás brindándonos. Muchas gracias, Juan José, muy amable. Gracias. Bien, vamos a una pausa, regresamos.